Bienvenidos una vez más a mi canal, amores de mi corazón. Espero que estén más que bien este lindo día. Así que te envío un súper mega besazo y muchísimas bendiciones a todos. Si no me conoces, yo soy Debbie y soy de Cuba, mi corazón. Así que pues nada, hoy vengo con un video súper interesante, súper lindo, que en lo personal yo estaba loca por reaccionar a un video así. No había visto algo así y estaba loca por verlo, por disfrutarlo junto con ustedes. Pero antes déjame decirte que tienes que ir corriendo a suscribirte al canal al cual voy a estar reaccionando en el día de hoy, porque tiene un contenido, mi amor, maravilloso, tratando un dominicano y una cubana. Así que sabes, esto está buenísimo. Vamos a ver en el día de hoy cómo un dominicano conoce a una cubana, se enamoran, se casan, ella va a vivir para Dominicana, todos los trámites que tuvo que hacer, y después de ahí fueron a vivir para los Estados Unidos. Así que tú sabes, esto está súper bueno. Ustedes saben que los cubanos y los dominicanos tienen muchísimas similitudes, nos queremos mucho como nación, además que nuestra cultura, nuestra forma de hablar y costumbres son bastante parecidas. Así que mi vida, yo te invito a que te quedes y que reaccionemos juntos a este lindo video. Sin más que decir, comencemos. Bueno, señores, yo creo que en toda casa de cubanos lo único que se escucha siempre hablar es que hay que irse de Cuba para otro país o para Estados Unidos, para Yuma, que es lo que le dicen en Cuba a la gente. Desde niña, eso era lo único que escuchaba en mi casa. Me acuerdo que en la iglesia, cuando había una semana de oración a Dios, yo hasta le pedía en las peticiones a Dios que nos llegara el bombo, como un sorteo. Yo crecí y a mí se me olvidó eso, la verdad, ya yo no estaba en eso. Hasta que un día llegó un dominicanito que me quiso sacar de Cuba. Yo quiero hacerles a ustedes el cuento de cómo yo llegué aquí a Estados Unidos. Pero miren cómo yo tengo esta casa, señores. Ese es Sander. Y en lo que yo recojo este reguero con Sander, pues te voy a hacer la historia cómo fue que yo salí de Cuba y llegamos aquí a Estados Unidos. Ay, qué bonito, una iglesia. Maite, ¿cuál es el de ese de Jatín? Mira, ya está. Ya ha llegado Sander. Mira cómo hay niños ahí. Esta es la iglesia donde hace 15 años yo conocí a Ana. Oye, déjame decirte algo. Oye, qué lindo que se hayan conocido en la iglesia. Ustedes saben que República Dominicana se caracteriza muchísimo por ser bastante creyentes y creen demasiado en Dios. Aquí en Cuba, debo decir que también se cree en Dios y también hay iglesias, porque hay personas que me han preguntado, ¿en Cuba hay iglesias? Yo pensé que no había. Sí, aquí hay iglesias y hay bastante. No como en Dominicana tal vez, pero sí hay. Pero quiero decir que no todas las personas creen en Dios y tienen muchísimas otras religiones que ya algunos ya saben, ¿ya? Y creo que ese es uno de los males que tiene Cuba, porque Cuba, como ha dejado la religión cristiana a un lado, ha dejado su amor hacia Dios a un lado, por eso es que pasan las cosas que están pasando aquí, que ya ustedes saben, no quiero argumentar más, pero déjenme decirle, oye, qué bonito ese bebé, tienen un niño, qué lindo, un niño dominicano, cubano, óyeme, eso es tremenda mezcla. Todo lo graba. Yo vine a esta iglesia en el 2008 a traer comida a una persona que venía a esta iglesia, asistí a esta iglesia y me invitaron a predicar. El niño, cuando vea el ejemplo del padre, el niño automáticamente no habrá que imponerle la iglesia, no habrá que imponerle la religión, no habrá que imponerle el servicio religioso. El niño aprenderá por observar. Ese es mi compromiso con Sander, el chiquitito que usted ve de 4 años. Cada vez que vengo siempre tengo el compromiso de predicar aquí y nunca me dejan irme sin predicar un mensaje, así que realmente siento mucho afecto y aprecio por esta iglesia. Él es el pastor Matías Torres, señores, de aquí de la iglesia, que gustosamente me invitó a predicar. Ha sido un privilegio conocer a este siervo de Dios que nos ha traído el pan del cielo. Nos hemos gozado, los padres han escuchado palabra de Dios en su corazón para guiar a sus hijos y a los hijos de sus hijos por los caminos de vida eterna. José, espérate. Miren, señores, este hombre fue responsable de mucha comunicación entre Ana y yo. En los tiempos que yo vine a Cuba no había como ahora teléfono. Era escribiendo por correo electrónico y Ana no tenía correo, era Clausel que le llevaba los correos impresos. ¿Te acuerdas, Clausel? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por haber sido el medio que Dios usó para que Ana y yo nos comunicáramos. Señores, esta es Aarón. Wow, déjame decirte algo. ¿Qué cosas? Se comunicaban por correo.
Sí, porque es que Cuba, aquí las cosas llegan muy tarde. Déjame decirte, aquí en Cuba, como se puede decir así, el internet llegó los otros días. Aquí no había internet, ahora tenemos internet en los teléfonos, pero muy pocas personas tienen internet en sus hogares. Yo creo que muy poquita, el 1% tal vez. Déjame decirte que el internet llegó más o menos a Cuba cuando yo tenía como unos 17 años, por ahí, hace muchísimos años atrás, cuando tenía 17 años, y era en los Joven Club, que son lugares donde hay muchísimas computadoras, algunas computadoras, y la gente pagaba $1, en aquel momento era CUC, y se podían conectar por 1 hora, pero el internet era muy restringido y solamente podías entrar a Facebook, cosas así. Ya después lo empezaron a poner en parques, modo wifi, ¿sabes? Por una tarjeta, tú te conectabas y tienes que ir a un parque a conectarte. Y ya después hace como, no sé, tal vez 4 años atrás, 4 años por ahí, es que pusieron el internet en los móviles, que es una súper comodidad, porque ahora es muchísimo mejor. Ahora puedes acceder a cualquier tipo de red a través del teléfono, pero sí, debo decir, con muchas restricciones, porque hay cosas que aquí en Cuba tú no puedes acceder, tienes que usar el VPN. Pero mira, TikTok, que es una red social que las personas usan muchísimo, no se puede usar ni con VPN ni con nada, porque hay muchísimas aplicaciones que están bloqueadas acá. A ella yo le pregunté sobre Ana. ¿Qué usted dice de Ana cuando yo estaba interesado? Y ella fue la que me dijo, una buena muchachita, muy dedicada, viene a la iglesia, ¿sí o no? Gracias a su recomendación fue que tomé la decisión de casarme con ella. Así que gracias a Dios. Me alegro mucho. Por eso cada vez que ponen algo de los aniversarios de boda o algo, digo, ahí está yo, mi granito de arena. Amén, amén. Muchísimas gracias a su esposo Joel también, que estuvieron involucrados ahí, nos llevaron inclusive en el carro de ellos, que está por ahí, fue que nos llevaron a casarnos, a firmar el papel allá en consultoría, y fueron los testigos de nuestra boda, señores. Al Víctor y yo conocernos y querer estar juntos, pues lo primero era averiguar cómo un dominicano sacaba a una cubana de Cuba. Así que Víctor averiguó por su lado y yo por el mío, y nos dijeron que lo primero era que teníamos que casarnos. República Dominicana exigía 1 año de casados antes de darme a mí una visa. Yo fui a consultoría jurídica, ellos se dedican a casar a extranjeros con personas de Cuba y ellos te dicen los requisitos que ellos exigen para eso. Adivinen cuánto tuvo que pagar el dominicanito por mí, señores. $1,000, señores. Y en aquel tiempo CUC, porque ahora el dólar allá funciona, pero en aquel tiempo no, era CUC, que es mucho más caro. CUC es una moneda que existía antes en Cuba. Era más costoso para la persona que iba a cambiar en dólares. Por eso, Víctor tenía que buscar $1,000 para dar la firma en consultoría jurídica allí casarnos. Pero cuando él iba al banco a cambiar esos $1,000, a él solo le daban 800 CUC. Ellos te quitaban un 20%. Así que Víctor tuvo que buscar $1,200 para que le dieran sus $1,000 completos en CUC y así podernos casar. Teníamos aquí, nos sentábamos a hablar horas muertas aquí. Durante ese proceso de 1 año para que Ana saliera de Cuba, que yo venía a los 3 meses, pues hablábamos de cómo yo estaba en Santo Domingo, que ella estaba haciendo, el papeleo, ¿te acuerdas? Sí. Que tú tuviste que sacar un acta de nacimiento, el acta de matrimonio de aquí cuando nos casamos. Yo tuve que legalizarla aquí en Cuba. ¿Tú la legalizaste? La legalicé. Y yo me la llevé para Santo Domingo y tuve que legalizarla en Cancillería y había que apostillarla, ¿te acuerdas? También. Que es una legalización internacional. Entonces en la Cancillería Dominicana también hubo que apostillar o legalizar eso allá. Dios mío, qué cantidad de trámites, y seguro que faltan muchísimos más. Es que yo creo que nosotros los cubanos tenemos que hacer más trámites que cualquier otra persona para poder salir de aquí, así por matrimonios, incluso hasta, no por matrimonios, por familiares y cosas así. Hay personas que están casadas con personas de otros países, incluso con cubanos que tienen residencia en otros países o tienen familias, y se han tenido que ir cruzando porque es súper complicado poder acceder a algunas embajadas, pero las más complicadas aquí, por así decirlo, es la de Estados Unidos número 1, que es súper complicada porque la quitan y la ponen, la quitan. No vi aquí embajada americana, la vino a poner el presidente Barack Obama, pero cuando entró Trump la quitó. Y así es todo el tiempo, la quitan y la ponen, la quitan y la ponen. Entonces la gente, para hacer sus trámites para los Estados Unidos, tienen que viajar a Guyana, y es una historia horrible. La de España, que también es complicada, y la de México. Las demás son un poquito más asequibles, pero como te piden muchísimos papeles, muchísimas cosas, muchísimas trabas, que no sé qué, pero sí se puede lograr. Y sobre todo si hay amor. Luego entonces el proceso, yo llamando para la Cancillería allá, Ana llamando aquí al Consulado Dominicano y llamando aquí a Migración. En tus tiempos había el asunto de la tarjeta blanca. Ah, sí, también. La carta un permiso que aunque a ti te dieran el permiso de
el país te diera la visa para salir. Exacto, aquí que Cuba el país tenía te que diera la dejarlo. visa, tú necesitabas un permiso de salida del país. Antes era más Se llamaba complicado. tarjeta blanca. Y me acuerdo que yo tuve que ir a inmigración hasta que me dieron la famosa tarjeta blanca. Y acuérdate que hubo un proceso en un momento que nos bajamos a llorar porque estábamos, que tú trabajabas en el hospital viejo, o el hospital nuevo. En el hospital nuevo. Y entonces dijeron que a ti no te iban a la salida por 5 años. Porque como aquí, yo estudiaba, como yo trabajaba en salud pública, porque aquí el que trabaja en salud pública tiene que esperar 5 años para poderle dar la baja e irse. Y aunque yo no era médico, pero trabajaba en un hospital. Y eso a nosotros nos puso mal, porque imagínense en tanto tiempo esperar, eso es horrible. ¿Y tú te fuiste al hospital? Yo lo que hice fue que me pedí la baja del hospital, De una me vez. fui y ya no seguí trabajando ahí. Bueno, gracias a Dios, Dios que estuvo al control de todo se fue dando hasta que tuvimos todo. Tú no eras de salud, pero alguien te dijo que como tú trabajabas en un hospital, te iban a poner la cuestión. Y no es 5 años después que tú estudias, es 5 años que tú dices, me voy. Entonces 5 años a partir de ahí, porque eso lo hace, tú sabes, el gobierno para coger el valor o el capital que se invirtió en la persona. Yo te Ajá. formé como médico, como tú te vas a ir ahora, no. 5 años y después te vas. Y tienes que trabajar, no es 5 años sentado en tu casa. Ajá, no es 5 años aquí. Tienes que prestar servicio al país. Este tipo de edificios, de edificación, yo los vi en Ucrania en el 2005 o 2006 que yo estuve por Ucrania. Y esto es porque los soviéticos, los rusos estuvieron aquí en Cuba durante un tiempo. Y al Muchísimo parecer pues tiempo. ellos construyeron allá en Ucrania este tipo de edificación y también hicieron lo mismo aquí en Cuba. Pueden ver las fachadas de estos edificios que se ve diferente a esto, que esto es típico más caribeño y esto es más típico soviético. Aquí está el 12 plantas allá atrás, El 12 plantas. como le dicen, Mary. ¿Qué Nosotros hacíamos veníamos ahí? a noviar aquí a 12 plantas abajo y nos sentábamos y nos trae muy buenos recuerdos. Amigo, ¿estos juguetes lo hacen aquí? ¿Estos juguetes lo hacen ustedes aquí? Son juguetes hechos aquí, señores. Juguetes de fabricación. Miren los juguetes de los niños cubanos. Sí, debo decir que hay juguetes, por supuesto, de afuera, como se dice acá, pero son muy caros. Entonces estos juguetes son un poquito más asequibles para la población cubana y aún así no muchos padres los pueden comprar. Porque imagínate, el otro día vi una Barbie, no recuerdo ahora bien el precio, pero creo que costaba como 3,000 pesos una muñeca. Eso es más que un salario mínimo en Cuba, 3,000 pesos, mucha plata para nosotros. Tal vez para ustedes no, hay que sacar la cuenta, ver cuánto es en dólares, pero es bastante. Entonces pues imagínate, un papá no le puede comprar este juguete a su hijo, aún hecho en casa, porque ven que estás hecho, o sea, se ve y ves que no tiene la misma calidad de un juguete de una tienda de otro país. Entonces ya tú sabes. Cubana. Maybe Sander tiene demasiado juguete, mi amor. Ay, se le deja el otro niño. Ana le va a llevar este a Sander. En la guagua. Nosotros veníamos a este parquecito y nos sentábamos aquí un rato a hablar. La bobería que hablan los enamorados. La bobería que uno habla cuando uno está enamorado. Mira, esa era la yo sigo escuela mía. Perdón. Yo sigo enamorado, señores. Sí, pero ya no para hablar bobería. Exacto, ya bobería no, es para discutir asuntos serios. Enséñale la escuela mía. Allá era donde Ana estudiaba su escuela. ¿Cómo se llama ahí, Nivi? Desde el tiempo que ya teníamos que esperar para que me dieran la visa a República Dominicana a mí, pues también esperar 5 años, sabe Dios cuánto, de ser horrible. Así que yo por miedo cogí y antes de decir todo, pues yo me fui de mi trabajo. Porque aparte de la visa que me tenía que otorgar República Dominicana, pues Inmigración de Cuba me tenía que dar a mí una tarjeta blanca, que es como un permiso que Cuba da. Por mucho que el otro país te dé un permiso, si Cuba no te da ese permiso, pues entonces no puedes salir. Pues yo antes de que pasara todo eso, cogí y me fui de mi trabajo. Víctor me seguía ayudando con algo de dinero para yo poder subsistir. Gracias a Dios no tuve problema porque tomé esa decisión a tiempo. Tuve que esperar un tiempo hasta que a Víctor le avisaron allá que yo tenía que ir al consulado dominicano en Cuba a tener una entrevista junto con Víctor para ellos cerciorarse de que nosotros
no estábamos haciendo un negocio como hacen muchas personas que se casan por dinero. Ese día, ya ustedes saben, yo estaba súper nerviosa, nunca en mi vida yo había ido a buscar visa en ningún lado, ni me habían hecho entrevista, ni mucho menos. El hombre me preguntó que a qué edad, o sea, cuál era la fecha de nacimiento de Víctor. Y yo en ese momento me quedé, todo se me quedó en blanco y yo no me acordaba de la fecha de nacimiento de Víctor. Y me acuerdo que Víctor dijo, no, pero mire, le vamos a enseñar todas las fotos que hemos traído, porque ellos nos dijeron que lleváramos fotos de todo, el tiempo que fuimos novios y todo eso. Por la gracia de Dios yo pude salir de Cuba, porque el hombre aquel pensó que era un negocio. Yo tuve que sacar muchos papeles, acta de nacimiento, acta de matrimonio, legalizar todo eso, los antecedentes penales. No solo fue eso, yo les estoy contando un resumen, fue un proceso de todos los papeles que hubo que sacar. Pero bueno, gracias a Dios me llegó mi visa, y a los 3 meses después que nos casamos por la iglesia, pues yo me pude ir para Santo Domingo. Wow, sí, es verdad, cuando tú eres de salud pública se te hace un poquito más complicado, porque normalmente cuando tú te gradúas de salud pública, si eres médico, enfermero, lo que sea, tienes que cumplir, bueno, normalmente todo el mundo tiene que cumplir 2 años sociales, 2 años de servicio social, cuando te gradúas de cualquier carrera, pero salud pública es como que más estricta con eso. Obviamente, como los estudios son gratis, por así decirlo, tienes que pagarles a ellos el tiempo que tú estudiaste. Pero quiero decir que eso ha mermado un poco ahora en la actualidad. Ya no es tan riguroso. En ciertos casos puede ser, pero no sé, yo creo que ya ha mermado un poquito, ya que nosotros los cubanos tenemos un poquito más de acceso a viajar a otros países. Y bueno, por visa, o algunos que no dan libre visado, pero bueno, ustedes saben, los libres visados son muy poquitos los países que nos dan. Pero bueno, es un poquito más asequible poder salir de aquí, y sobre todo a países en los cuales las personas no emigran tanto. Usted me dijo aquí una vez sentado, cuando yo estaba de novio con Ana. ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda? Usted me dijo, tú te la vas a llevar, pero cualquier país es mejor que Cuba. ¿No se acuerda? Pero cualquier país es mejor que Cuba. Claro que sí, yo siempre lo digo a las personas. Señores, en esta sala en la que Ana y yo noviábamos, nos estábamos aquí horas muertas. Buenos días. ¿Cómo está el mundo por aquí? Buenos días, buenos días. Bien, buena, ¿cómo Bien, está? ¿usted? ¿Qué cumpleaños hoy? Ay, arriba, buena, mi chiquitico. Vamos a darle a hacer el pelitón. Mira, a ver, si te gusta, no sé, porque no hay de manilla. Ven, mamá. Patio. Nosotros nos tiramos unas cuantas fotos, Ana y yo aquí. Mira que tienen aquí, mi gallina. Ah, miren, aquí tienen gallina y gallos. Mamá, ¿te acuerdas de la foto que nos tiramos aquí? En la bicicleta. Ah, no. No, aquí fue una foto lindísima que nosotros riéndonos aquí. Esta es la iglesia adventista de aquí de Pinal del Río. Señores, Ana y yo nos casamos ahí. Ahí nos casamos Ana y yo, en esa iglesia, en ese templo que ustedes ven ahí. Oye, pero ¿qué es eso? Hay menores, hay menores. Fue que Ana y yo vinimos de luna de miel hace 15 años atrás, La Ermita.
aquí en el Valle de Viñales, en Pinar del Río. Ay, Viñales, qué lindo. Señores, aquí fue nuestra luna de miel. Hace 15 años ya, imagínense. O sea... Casi nada, mira, nosotros nos quedamos en aquella de allá, fue. Sí, allá abajo. En aquella última de allá que se veía así el valle. Señores, yo estaba como en otro mundo. Fui sola, Víctor me estaba esperando en Santo Domingo, ya habíamos gastado mucho y no podía irme a buscar. Me acuerdo que vomité en el avión porque me mareé. Como yo no estaba adaptada a montar carro ni nada, aquello fue una locura. Yo me mareaba cada vez que iba de una esquina a otra en el carro de Víctor. A la vez con miedo y también extrañando a mi familia, no sabía lo que me deparaba todo aquello tan nuevo para mí. Señores, este niño tiene cantidad de juguetes, entonces cada día es lo mismo. Uno recoge y al final de la tarde es otro reguero más, pero bueno, ni modo, eso es parte de ello. Fue todo nuevo para mí, hasta un celular. Yo no sabía tener un celular, nunca había andado en uno. Pocas personas en Cuba en aquel tiempo tenían celulares. Todo fue nuevo para mí. Me acuerdo que cuando llegué me hicieron una comida en casa de una tía de Vic y después en la noche me llevaron a una pizzería. Si yo me imagino que ella quedó sorprendida, eso le pasa a todos los cubanos. Yo siempre lo digo, los cubanos cuando viajan y conoce otro lugar, yo creo que la primera cosa que se tira foto es con algo de comida, una pizza, una manzana, con cosas así que, tú sabes, que esas cosas no se ven en Cuba. Aquí, tú sabes, estábamos atrasados. Pero bueno, lo que dice ella, lo del celular sí. O sea, en aquella época nadie tenía móviles. De hecho, aquí ahora mismo en la actualidad hay personas que tienen, claro que sí, pero también hay gente que no tienen porque los móviles son caros. De hecho, yo vine a tener mi primer celular con 17 años y no era táctil, no, era de teclita, de esos que tú tiras contra la pared y no se rompen, están en la cabeza y te matan, de eso. Y lo tuve por muchísimo tiempo porque comprarse un móvil aquí cuesta demasiado. Imagínense, las pizzas que yo veía en Cuba eran unas tipo chancletas así, una cosita dobladita. Nunca había visto yo una pizza así grandota con tantas cosas, con un queso que sabrá Dios de dónde lo saca. No, y nosotros nos comemos esas cosas. Tenemos el estómago de piedra, mi vida. Es que yo creo que yo salgo a un país de eso y yo lo primero que me he hecho es una pizza, una McDonald's de esa bien rica para probar su sabor así con su queso original, pepperoni, todas esas cosas ricas que hay allá. Dios mío, yo creo que en 3 días soy kilos mortales, pero no importa, pero feliz. un borde de queso, yo estaba como en el limbo. Y entonces después empezaron a decirle a Víctor que los muchachos, los amigos de Víctor, porque Víctor invitó a todos sus amigos para que me dieran la bienvenida, que me llevaran a una heladería carísima que había allá. Pusieron a Víctor en ese show, imagínense, a que me llevara, que no fuera tacaño, que me llevara a una de las mejores heladerías en Santo Domingo. Y la primera vez que fui a un supermercado, señores, yo casi lloro. Eso todo tan ya repleto de cosas, con cosas que yo en mi vida nunca me imaginé ver. Imagínense que Víctor y yo íbamos al supermercado y eso era la guerra de las galaxias, señores. ¿Ustedes pueden creer eso? Nosotros vivíamos peleando. Sí, vivíamos peleando porque yo quería comprar todo tipo de chucherías, chocolates, dulces y de todo. Bueno, te digo una cosa, a mí hay que dejarme en el supermercado y ya déjame sola, ven a recogerme a las 4 de la tarde, a las 5, no sé, porque yo me voy a caminar. Imagínate esa cantidad de productos y cosas. Y si es un centro comercial de esos grandotes, que hay de todo tipo de tienda, y si es de ropa y zapatos. Bueno, nosotras las mujeres sabemos de eso, porque tú viviendo allá, las mujeres hacen esas cosas, se demoran un siglo en la tienda. Imagínate uno que no ve esas cosas, que no sabe de esas cosas. Cuando uno ve todos esos productos, uno se vuelve loca. Imagínense, y Víctor que teníamos que comprar comida. Entonces ya ustedes saben, eso fue otra historia. Pero de verdad, esto no es fácil, esto es así el día entero, señores. Pero bueno, esto es en vivo. Entonces, así fue, poco a poco me fui acostumbrando, pero fue un proceso de extrañar a mi familia y a la vez aprender a hacer cosas nuevas que nunca en mi vida había hecho. Me gustó tanto y me adapté tanto a estar allá que me sentía como que hubiera nacido en República Dominicana. De verdad que sí. Yo extrañaba a mi familia, pero realmente me sentía súper bien. Bueno, pues pasaron los 5 años y yo estaba súper adaptada. Y de pronto a Víctor se le ocurre la brillante idea. Él tenía una visa de 10 años para venir aquí de paseo cuando quisiera. Y fuéramos a la embajada americana allá en Santo Domingo a ver si a mí me daban una visa para yo también venir aquí. Y bueno, señores, fui al consulado allá en la embajada americana
ellos me dieron una visa a mí también de 10 años. Yo estaba súper sorprendida, no pensé que me la fueran a dar, pero me la dieron. Y vinimos aquí en una ocasión de visita y después Víctor me dijo, mira, ¿y qué tal si nos vamos para Estados Unidos y nos dan esa residencia? Y así tú puedes ayudar más a tus padres y todo eso. Eso fue una pelea porque yo no quería venir para acá. Pues ya yo estaba adaptada a Santo Domingo y no me imaginaba volver a pasar por ese sufrimiento, esa nostalgia de dejártelo algo que ya me había adaptado y que quería para volver a comenzar de cero. Y decidimos venir para acá. Me acuerdo que fue bien triste dejar Santo Domingo. Vivíamos en un apartamento hacía 5 años. Tuvimos que vender la mitad de las cosas que habíamos conseguido porque ¿dónde las íbamos a traer para acá? Imagínense. Me acuerdo que cuando llegué aquí, pues lo primero que dije fue, soy cubana, quiero asilo político. Y uno de los oficiales me dijo, bueno, si usted es cubana, pues aprenda un poquito a hablar más con el acento cubano, porque con ese acento dominicano no creo que le den ninguna visa, ninguna residencia. Y eso me causó mucha risa, y es que yo estaba tan adaptada a Santo Domingo que hasta mi acento había cambiado. Ya no hablaba como cubano, hablaba como dominicana. Así que nada, señores, aquí estamos después de 7 años en Miami, Florida. Y aquí nos sentimos súper bien. Yo volví a adaptarme a otro país, el cual también me siento que soy parte de él. Me siento también que he nacido aquí, que es parte de mí. Y lo que sí les puedo decir, que el ser humano se adapta a todo. Si usted en algún momento quiere emigrar de su país o de donde sea que esté, no piense que no se va a adaptar nunca. Óigame, el ser humano se adapta a todo. Bueno, señores, esta fue mi experiencia de salir de Cuba para mí. Muchas personas tienen diferentes experiencias, unos salen por balsa, otros por barco, otros por avión, pero por otros países. Recuerdos más. Meli, ¿qué te parece 15 años después? 13, 14 años después. Muchas cosas han pasado, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí, juntitos. ¿Valió la pena casarte con el dominicano? Claro que sí. ¿Te volverías a casar conmigo? Sí. No, mentira. Sí, claro. No ve que yo viví en Cuba. Agarradito de las manos, agárrense de las manos. Agarraditos. ¿Qué se siente, Maybe, después de tantos años? Se siente que volver a creo que estar debería aquí? cerrar eso porque la policía ve ahí y puede pensar que estamos haciendo algo malo. Estamos no haciendo nada malo, ¿no? Estamos grabando un video de nosotros caminando, mi amor. Por si Y además las ya la policía moscas, pasó, mira ya porque donde aquí pasó. todo es un tema, señores. Ellos te ven grabando cualquier cosa y piensan que es algo malo. Ahora mismo estamos grabándonos nosotros caminando. Aquí en Cuba, tú grabas y eso, pero tienes que tener mucho cuidado porque tú no puedes estar grabando ciertas cosas y a veces, no sé, ellos tienen la potestad de que si tú estás grabando para la pared, ellos quieren venir y qué es lo que tú estás grabando, se lo tienes que enseñar. Tenemos un poquito de complicaciones por esas partes. Debo decir que una parte que salieron los camiones en el agua y todo eso, sí. O sea, ustedes saben muchísimos, bueno, dicen que nosotros los cubanos somos la potencia número 1 en balsa, porque se han ido la cantidad de cubanos de este país en balsa por los Estados Unidos, que eso es muchísimo. Porque como dije, ahora está un poquito más abierto, que nosotros podemos sacar visas para otros países, que casi nunca nos las dan, pero bueno, a otros sí. Y que hay países que no dan libre visado, pero antes era más complicado, viajar no se podía. Y entonces las personas tomaban la alternativa de irse en barco, arriesgando sus vidas, y no solamente de ellos, sus familiares, y todo eso era muchísimo más complicado. Y es verdad, cuando tú emigras para otro país, tú extrañas mucho tus costumbres, porque dejas tu origen, porque dejas a tu familia, que es una parte de ti. Pero sí es verdad que te empiezas a acostumbrar y empiezas a coger cariño donde tú estás, pero sí digo que tus raíces y costumbres, eso sinceramente nunca se olvida, y como quiera que sea, siempre se extraña un poco, pero se extraña. Caminando, Maybe. Total, señores, en total, para las personas que quieren saber qué cuesta sacar un cubano de Cuba casado, como en el caso nuestro, yo gasté aproximadamente $10,000. Yo venía cada 3 meses y me quedaba un mes cada vez que yo venía. Y eso era gasto, no solamente el pasaje, sino que también tenía que traer un dinerito para yo estar aquí en la casa de Ana, porque ningún cubano se puede hacer cargo de un extranjero durante un mes. Exactamente, la diferencia es que muchos que vienen para acá son personas que tienen dinero, se buscan mujeres aquí jovencitas, gente que ya tiene su vida hecha en su país, pero en el caso de Víctor era diferente, porque Víctor era una persona joven, una persona que apenas estaba empezando, que no tenía un trabajo tan grande, entonces sacar todo ese dineral de verdad que fue bien costoso. Pero gracias a Dios aquí estamos. Mis padres me ayudaron también. En una ocasión mis padres vinieron a Cuba cuando yo conocí a Ana en la iglesia. Pues yo le dije, mira, vamos a ser amigos, tú sabes, especiales, con miras a
Yo voy a volver Eran con mis otros padres. tiempos, señor. Voy a volver con mis padres. No, otros tiempos no. Como se hacían y deberían hacerlo, o lo hacen los cristianos. Porque estamos en otros tiempos donde los cristianos hacen muchas cosas que no son de cristianos. Pero la cosa es que entonces volví 3 meses después con mis padres y ahí fue que se formalizó el asunto. Yo invité a Ana a salir y Ana no quiso salir. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue el cuento? Ana, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Que yo le dije que iba a lavar. Que Ana tenía que lavar. Ella dijo que tenía que lavar, ¿no? Y entonces después me dijo, mira, ve, ¿por qué me invitó a salir? No, porque Ana me dijo, ¿y de cuándo para acá te has lavado Así tanto? mismo, tan hacendosa ella. Y yo le dije, mija, vamos, dale, yo voy con ustedes. Ella salió con nosotros. Sí, Ella fue con nosotros. Ella fue con nosotros nada más por hacer la llante, señores, porque ella salió con nosotros, pero nos dejó solo y se fue por ahí. Bueno, Nos comimos para helado. darle mucha fue a comer helado. Ella fuimos a Parque de la Independencia, creo, y tomamos helado ahí. ¿vale? De hecho, hicieron un sketch, ¿cómo se llama esto? Una comedia, una parodia del asunto, está aquí en el canal. Está el video completo, aquí les pongo un pedacito. Muy buenas noches, yo me llamo Víctor Félix Brown, vengo de República Dominicana y he llegado esta noche acá con 2 medios fundamentales. Uno, en traerle a ustedes el mensaje de la noche, y el segundo, para que papi me ayude a buscar una camiseta. Una damisela que quiera casarse conmigo. He viajado ya el mundo entero. Yo he ido mucho a la Antártida, Groenlandia, Singapur, México. Bueno, ustedes saben, casi el mundo entero. Y entonces, hasta ahora no he podido encontrar nada. Por allá por la Antártida una foca se enamoró de mí, pero venir para acá, para el trópico, a ella no le era fácil. Y yo para allá, para el hielo, también era algo difícil. Ahí, coge lo tuyo. Mira para ahí. Eso te cayó del cielo, lo que estábamos esperando. ¿Tú crees, mija? ¿Tú crees? Claro. Mira para eso. ¿Tú me estás mirando? Oye, eso era lo que estábamos esperando ver. Ubícate y concéntrate. Es el Dios de lo imposible. Es el gran yo soy, eterno el Shaddai. Quien por las a su pueblo hizo pasar. Mi hermanita, por favor, permítame presentarme. Yo me llamo Víctor Félix Brown, vengo de República Dominicana y bla, 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 todo eso que dije al principio. ¿Cómo usted se llama? Ana Heidi feliz. ¿Te llamas igual que yo? No, es que estoy feliz. Yo también me llamo, no Ana Heidi, Víctor Félix Brown. Bueno, ya Ana, mira, realmente tú como me has flechado, pues yo quisiera que tú fueras mi guía turística y me llevaras a pasear. ¿Tú crees que pueda ser posible? ¿Tú crees? Ay, es que tengo que lavar, no puedo. Bueno, qué lástima, mi hermanita, porque yo realmente deseaba que usted era que me llevara a pasear, pero si tiene que lavar, ¿qué le vamos a hacer a eso? A Newbie, la cosa está mala. ¿Qué pasó? A ver, dime. Muchacha, me invitó a salir. ¿Te invitó a salir? ¿A dónde? ¿A dónde? A enseñarle a Pinar del Río. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué tú le dijiste? Que tenía que lavar, hija. Pero ¿cómo tú le vas a decir eso? ¿De cuándo para qué tú has sido tan trabajadora? ¿Tú tienes que lavar mañana, de verdad? No, si ese es Ávila, Fernandito y mamá. Pero entonces, ¿cómo tú le vas a decir eso? ¿Cómo tú le vas a decir entonces que tú tienes que lavar? Usted ahora mismo coja y vaya para allí y dígale que eso fue, que se te olvidó. Yo no sé, que cambiaste de planes porque tú tienes que ir y yo tengo que ir contigo porque tú no puedes ir sola por ahí. Ay, mija. Así que yo voy contigo a todos los... Bueno, señores, esa es la historia como yo conocí a Ana en Cuba en el 2008, hace 15 años atrás. Si te gustó este video, like. Este video debo decir que me ha gustado muchísimo, me he reído demasiado y he adquirido muchísimas informaciones que no sabía, otras que ya no pasan y otras que no sabía que sí aún siguen pasando en la actualidad.
Yo espero que también lo han disfrutado muchísimo como yo, porque la verdad lo disfruté al máximo. Son una pareja muy encantadora y muy linda. Y óyeme, la verdad que la mezcla entre un cubano y un dominicano es algo súper hermoso, súper lindo. Y creo que es una combinación perfecta y se entienden súper bien porque obviamente, como dije al principio, somos bastante parecidos. Así que pues tú sabes, espero que te haya gustado muchísimo este video. No olvides dar like, comenta y dime qué te pareció este lindo video, que tú crees también te quieres casar con una cubana. Así que pues sin más que decir, te envío un súper mega besazo y nos vemos en el próximo video.